Bueno, vamos a continuar con el programa que nosotros tenemos establecido y tenemos al doctor Rodrigo Figueroa Vera. Él nos va a presentar el tema rehabilitación neurocognitiva. El doctor Figueroa es médico psiquiatra por la UNAM y por el Hospital Fray Bernardino Álvarez, maestro de neurociencias cognitivas y la conducta humana, y es jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Les pido un aplauso para el doctor Figueroa. Doctor, por favor. Gracias, buenas tardes. Ay, estoy cero acostumbrado a hacerlo así sentado, pero bueno, lo voy a intentar. Vamos a hablar sobre rehabilitación cognitiva. Gracias por la invitación. No sé qué concepto tengan ustedes de rehabilitación cognitiva. En realidad es una situación un tanto nueva, ¿no? Tiene que ver con la neuropsicología. Espero que haya algunos psicólogos acá en el foro. No sé si me pueden ayudar a pasar la que sigue. El concepto de rehabilitación neurocognitiva es un poco complejo. Es un término que puede aplicarse a varias de las técnicas que nosotros ocupamos dentro de los procesos de rehabilitación en cualquier hospital. Y bueno, se debe o se refiere a las técnicas de intervención o técnicas clínicas que tengan como objetivo que los pacientes y los familiares puedan manejar, sobrellevar o reducir cualquier déficit en las funciones mentales superiores de un paciente que se produce por una lesión cerebral. Ahora, no es necesario que sea un paciente como tal el que tenga el problema. Puede ser inclusive el familiar o cualquiera de nosotros. La rehabilitación neurocognitiva o la estimulación neurocognitiva puede aplicarse a cualquier persona. Esto quiere decir que, aunque no lo crean, todos nosotros tenemos ciertas fallas en nuestras funciones mentales que definitivamente a veces no somos conscientes de ellas y en algunos momentos sí lo somos, pero como que nos da miedo como de repente expresarlas. Seguramente les ha pasado a ustedes que de repente tienen fallos de memoria, fallos de atención, se les traba la lengua al momento de hablar, etcétera. Y bueno, pues gracias a Dios no tenemos una lesión cerebral, pero definitivamente sí hay como ciertas cosas que pudiéramos mejorar. Como tal, no se basa en una intervención específica sobre los diferentes procesos cognitivos, sino que lo que hacemos es a través de una valoración con una serie de tests o pruebas neurocognitivas, neuropsicológicas y clínicas, pues crear un programa de rehabilitación para un paciente en particular. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, además tiene que ver la conducta, la cognición social, es decir, qué tanto el paciente se va a poder reintegrar a su comunidad, a su familia, a un ambiente laboral o a un ambiente académico, entre otras cosas. Ay, perdón, malo para la tecnología además. A partir de esto, pues se pueden diseñar e implementar planes de intervención con diferentes técnicas, ¿no? Puede ser a través de la sustitución de la función mental que está pues mal o que está lesionada. Puede ser a partir de la reeducación, a partir de la compensación o de cualquier otra técnica que nos permita mejorar la calidad de vida de la persona. Esto lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la podemos definir como la intervención en personas que sufren alteraciones neuropsicológicas y otro tipo de discapacidades, considerando a esta persona con sus circunstancias, es decir, lo tenemos que contextualizar y no el déficit como un ente independiente. Entonces, esto además nos quita el estigma, ¿no? Muchas veces no hay una patología psiquiátrica como tal, ¿no? Solo hay una lesión muy aislada que puede ser por un evento vascular, posterior a un evento vascular, o un traumatismo cráneoencefálico, o yo qué sé, cualquier otra lesión. Y eso ya, pues como el que le pone la etiqueta a la persona de discapacitado. Y esto no es así. Muchas veces con la rehabilitación o con las intervenciones que nosotros hacemos, es muy probable que podamos, si no quitar al 100 las consecuencias de esta lesión, sí mejorarlas lo suficiente como para que pueda vivir una vida sin mayores problemas. Ahora, si hablamos un poco como de quién empezó la rehabilitación neurocognitiva, tenemos a esta neuropsicóloga que ustedes ven en la foto, es Solberg.
No tiene mucho tiempo que esto inició, es como a finales del siglo pasado y es como una de las pioneras en esta parte de la rehabilitación cognitiva. Ella lo define como un proceso terapéutico cuyo objetivo es el de incrementar o mejorar la capacidad del individuo para procesar y usar la información que entra a través de nuestros sentidos y así permitir un funcionamiento adecuado en nuestra vida cotidiana. Entonces, en realidad las definiciones no son muy complejas, ¿no? O sea, todo se va a orientar a que nuestra calidad de vida o la calidad de vida del paciente sea mejor. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación cognitiva? Mejorar el desempeño funcional de las personas, conseguir una máxima autonomía, que esto es súper importante en nuestros pacientes con problemas de salud mental, puesto que los familiares empiezan a tener mucha carga, ¿no? Por estar con estos pacientes, mucha emoción expresada y entonces empiezan a quemarse, ¿no? Si nosotros logramos que el paciente tenga más autonomía, entonces esto va a mejorar. El establecimiento de rutinas y también la enseñanza de la familia para el manejo de estas personas. El trabajo entonces debe centrarse de manera sistémica, es decir, nuestro paciente se convierte en todo el sistema, toda la familia es nuestro paciente. Y de esta manera involucramos a las familias, a los familiares, etcétera, para que puedan hacer los ejercicios de rehabilitación, como lo vamos a ver más adelante, junto con sus pacientes. Al final de la presentación, generalmente pongo un ejercicio de rehabilitación para que ustedes lo hagan. Espero que nos dé tiempo y si no, pues bueno, también ahí viene mi correo y yo se los paso. No es para exhibirlos ni mucho menos, pues para que vean que nosotros también tenemos cosas cognitivas. ¿Okay? Como antecedentes tenemos los inicios de la rehabilitación neurocognitiva a principios del siglo pasado, en el transcurso de las guerras mundiales, concretamente en Alemania, Rusia e Inglaterra. Y bueno, se van a dar cuenta a lo largo de la presentación que la escuela rusa es sumamente importante para la rehabilitación, puesto que nos da una pauta muy, como muy técnica, muy clínica y muy sencilla de cómo debemos actuar. Inclusive en Puebla se estableció una parte de la escuela rusa, ustedes no lo crean, a partir de los primeros exponentes. Y allá hay neurocognitivistas muy, muy buenos. Luria, que es uno de los máximos exponentes de esta escuela neuropsicológica o neurocognitiva, fue la figura central y de referencia de nuestro tema, aproximándola a un planteamiento mucho más científico bajo la perspectiva de los trabajos de Vygotsky. Y ellos se centran en una cosa que se llama unidades funcionales. Las unidades funcionales son como la organización o la división de nuestro cerebro en diferentes partes que hace que nosotros podamos de alguna manera comprender nuestras funciones mentales de una manera mucho más práctica. Entonces, Luria decía que tenemos una primera unidad funcional que se trata como de la función de atención, del despertamiento, de estar alertas, ¿no? Una segunda función que se trata de la asociación, es decir, de la memoria y de la comunicación, o sea, el lenguaje. Y una tercera unidad que tiene que ver con cómo ejecutamos nosotros todas nuestras actividades, y a eso se le llama función ejecutiva o juicio. Entonces, si nosotros vemos la cognición, la podríamos conceptualizar como una pirámide en la cual la base está formada por nuestros procesos atencionales, seguido de la memoria, el lenguaje, otro tipo de funciones, y finalmente en la punta la función ejecutiva, que es lo que nos separa básicamente de los otros animales, ¿no? La capacidad de juicio, la capacidad de ser inclusive conscientes de nuestra propia vida cognitiva. Hay otros antecedentes, ¿no? Por ejemplo, Sandwell en 1947 también llevó a cabo trabajos de rehabilitación con soldados británicos y describió las principales estrategias que veremos más adelante, que son restitución, compensación y sustitución. Y así hay varios exponentes de la rehabilitación cognitiva, incluso en situaciones mucho más contemporáneas. En España son como los pioneros de todo esto. Entonces está el doctor Javier Tirapú con esta situación del test de Barcelona, que es una batería neurocognitiva muy completa. Y está también en México, como ustedes conocen, tal vez hayan oído hablar del doctor Ostrowski y del doctor Ardila, que ellos también crearon ciertas baterías, las cuales están ahorita también en revisión. Además de muchos otros test que podemos nosotros ocupar.
La rehabilitación neurocognitiva tiene diferentes enfoques, ¿no? Puede ser un enfoque solamente conductual o cognitivo, un enfoque cognitivo-conductual, que es la suma de ambos, y un enfoque solamente histórico-social. El enfoque histórico-social es en el que se basa específicamente Luria, ¿no? Y Vygotsky para crear toda esta técnica de intervención. Lo padre de Luria es que no utiliza test neuropsicológicos ni ninguna prueba, ninguna batería. Utiliza solamente la observación. Entonces, bueno, me van a decir, ¿y cómo vamos a evaluar a una persona que no le estamos haciendo un test o una batería con respecto a su memoria, a su lenguaje, etcétera? Pues ellos crearon una teoría que se llama teoría de la actividad, a partir de la cual las mismas acciones, la misma conducta del paciente y cómo expresa sus emociones, sus pensamientos y toda su vida cognitiva, es a partir de cómo vamos a evaluar a las personas. No sé si haya chance, por ejemplo, de que yo les deje la presentación y que se las pasen después para que pongan atención y no estén tomando fotos. No me molesta que tomen las fotos, pero yo les regalo la presentación, no hay problema. ¿Okay? Existen también paradigmas de la rehabilitación cognitiva, ¿no? Está, por ejemplo, que se dio entre los años 50 y 80 del siglo XX, en la cual el problema estaba como en el cerebro lesionado, la localización del problema en la persona, de la intervención en el déficit o síntoma. Y esto es para que ustedes vean que esto ha evolucionado a que nosotros nos centremos no únicamente en el síntoma o en la lesión que está teniendo el paciente. Por ejemplo, si hay un paciente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y entonces es una persona sumamente inatenta, pero no tiene esta situación de la hipercinesia, no se está moviendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una batería de test, o podemos hacer uno solo que se llama test de 2 de atención, un test que se hace en 5 minutos y nos da muchísima información. Vemos en qué módulo de la atención está mal la persona o módulos, ¿no? Y de esta manera podemos hacer dos cosas, o centrarnos específicamente en el síntoma que está mal, que puede ser, por ejemplo, la distractibilidad, solo que pierde la atención rápidamente, o vemos que otras áreas están por ahí conservadas y a través de esas áreas poder rehabilitar, como por ejemplo, ¿cuál? El lenguaje, la función visual, la memoria, etc. Este paradigma que ustedes ven en la pantalla se centra única y exclusivamente en el síntoma. Entonces, en los siguientes paradigmas lo que vamos a hacer es complementarlo. Aquí el responsable es el médico y el objetivo pues es reparar, ¿no? En el siguiente paradigma lo que vamos a ver es que ya vamos a incluir al equipo interdisciplinario de salud, es decir, nosotros como psiquiatras, los psicólogos, psicólogas, enfermería, inclusive trabajo social, ¿no? Y bueno, terapeutas mucho más específicos como puede ser un terapeuta del lenguaje, un logopeda, ¿no? Este tipo de personas dedicadas también a la rehabilitación. En este nuevo paradigma, que es el de readaptación psicoemocional, se agrega además una cosa que nosotros llamamos función ejecutiva cálida. La función ejecutiva cálida es todo lo que tiene que ver con emociones, empatía, cognición social, etc. Entonces, hasta este momento no habíamos hablado de esa parte, pero esa parte es fundamental para cualquier persona. Entonces, dentro de este nuevo paradigma que surge en los años 90 del siglo pasado, se integra la parte emocional a la rehabilitación neurocognitiva. Y entonces no solo el objetivo es reparar, sino también que la persona se redefina, ¿no? A través de esta nueva condición que tiene posterior a una lesión. El siguiente paradigma es el paradigma de integración psicosocial o de interdependencia. Aquí lo que vamos a hacer es, como les comentaba yo en una diapositiva anterior, que el paciente genere autonomía, ¿no? Una vez que ya sabemos dónde está el problema, una vez que ya sabemos cómo vamos a rehabilitarlo, lo importante es que a través de todas estas técnicas o de toda esta intervención, el paciente genere una independencia o autonomía para que pueda hacer, a lo mejor no cosas muy complejas, pero sí definitivamente las cosas más básicas para su vida cotidiana que le vayan a funcionar. ¿A qué me refiero con esto? Cosas muy, muy básicas, por ejemplo, como la higiene, el aliño, preparar la comida, etcétera. La mayoría de los pacientes lo tienen conservado, a menos que sea una situación muy grave. Sin embargo, cuando estos pacientes salen como a la calle, a la sociedad, ahí hay mayor situación, ¿no?
Entonces resulta que cosas que para nosotros podrían ser como muy sencillas, como ir a cobrar un cheque al banco, para esta persona no lo es, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos con algunas técnicas para que ellos puedan ir a los bancos, cobrar un cheque, pedir algo en un restaurante, ir a pagar su recibo de la luz, yo qué sé, ¿no? La idea de las intervenciones en rehabilitación cognitiva es que no se queden solo en el laboratorio o en el taller en el que lo estamos dando, sino que se puedan proyectar a la vida cotidiana del paciente, que sería como el último objetivo. Dentro de los modelos de rehabilitación que ustedes ven en pantalla, están los modelos de representación local o modular, los multimodales u holísticos y en los modelos sociales. Aquí es importante una cosa y quiero que por eso puse la diapositiva. Hay una teoría que se llama teoría de la modularidad de la mente. Es una teoría informática, una teoría computacional. Es una teoría que el autor lo que hace es comparar como nuestro cerebro, toda nuestra vida psicológica, nuestra función mental, como a una computadora. Entonces tenemos como en la computadora pues una parte donde se va a almacenar información, que para nosotros es la memoria, una parte que va a proyectar la información, que para nosotros sería la conducta, ¿no? Y diversas partes que nos sirven como de manera para interconectar las otras, como por ejemplo en la computadora hay un lenguaje específico, nosotros también tenemos un lenguaje específico que nos sirve para comunicación. Esta teoría lo que hace es ver a las diferentes funciones mentales como compuestas por varios módulos. Entonces, por ejemplo, tendríamos a la atención compuesta por la atención sostenida, que es la concentración, o la alerta, que es el arousal. Y además, una cosa que ustedes conocen como multitasking, que es la atención dividida. Todo eso es atención, no son diferentes funciones mentales, es una sola que se divide en varias cosas. Esta es la teoría principal en la cual nos valemos nosotros para rehabilitar. Es mucho más sencillo ver a la mente como módulos, ¿no? Que nosotros podemos utilizar de manera separada hasta cierto punto, entre comillas, para poder estudiarlo. Ahora, esto es con fines académicos. Ustedes saben que toda nuestra función mental está funcionando, valga la redundancia, de manera coordinada, equilibrada y al mismo tiempo. Entonces, esto solo lo hacemos para el estudio. El resto de la intervención clínica la hacemos simultánea. Ven también el modelo holístico, que es un modelo mucho más ecológico. ¿A qué me refiero con ecológico? Los modelos ecológicos en rehabilitación cognitiva tienen que ver con la utilización del menor número de recursos de cualquier tipo en el menor tiempo para llegar a un resultado adecuado. Y finalmente los modelos sociales, que incluyen también la reorganización de los sistemas cerebrales, pero a partir de un contexto social. No podemos separar a las personas de la historia, del momento histórico en el que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, por ejemplo, últimamente hemos tenido muchos problemas cognitivos de memoria, de atención, lenguaje, etcétera, posterior a la pandemia, ¿no? Inclusive lo han sufrido como en ustedes mismos, ¿no? Es que me dio COVID y después del COVID ya como que se me olvidan las cosas, como que no puedo poner bien atención. Me encanta porque algunos se están riendo como diciendo, ay, ya me cachó, pero no es cierto, ¿no? O sea, definitivamente sí hay cosas que podemos modificar a través de la rehabilitación y también es cierto que a partir de muchas otras circunstancias sí nos fallan como las funciones mentales, ¿no? Y esto no es malo, pero bueno, lo podemos mejorar. Existen otros modelos, como los modelos de procesamiento cognitivo, del análisis factorial, que son modelos mucho más complejos. Finalmente, lo que utilizamos en el hospital son modelos clínicos, ¿no? Funcionales, ecológicos, pero integrales. Es decir, en el servicio de rehabilitación, no sé si conozcan ustedes el hospital, hay también fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, en algún momento tuvimos pedagogía hospitalaria, etcétera. Entonces, de esta manera podemos hacer como lo que decía enfermería en la plática anterior, ¿no? Una interdisciplinariedad de cosas. Y eso nos funciona muy bien para rehabilitar a las personas. Ahora, lo podemos hacer, en nuestro caso, siendo psiquiatras, por patología psiquiátrica, y bueno, o no, ¿no? O sea, podemos hacerlo por medio de otro tipo de patologías, como les comentaba, un traumatismo craneoencefálico, un evento vascular cerebral, etc. Ahora, el modelo cognitivo está basado en modelos experimentales. Se orienta más que nada a la restauración, más que a la compensación. Especifica qué debe tratarse, pero no dice cómo hacerlo. Entonces es un modelo que se queda un poco corto. El siguiente modelo, antes de esto,
Este modelo establece una forma de procesamiento de la información y este es un concepto importante. Todos nosotros procesamos la información de manera diferente. Resulta que a través de nuestros sentidos están entrando una serie de estímulos, ¿cierto? La vista, el olfato, la parte táctil, el oído. Sin embargo, no todos nosotros tenemos como la misma habilidad para meter esa información a nuestro cerebro de una manera tan adecuada o con todos los sentidos, ¿no? Unos de nosotros somos como más visuales y entonces necesitamos que se nos proyecte una gráfica, una imagen, una presentación con diapositivas y de esa manera aprendemos mejor. Otros somos más auditivos, ¿no? Si me pongo un audiolibro, si me pongo música, cuando estoy ahí estudiando, tal vez aprenda de mejor manera. A esto se refiere este modelo de procesamiento de la información. ¿Qué hacemos nosotros? Evaluamos de qué manera aprende el paciente, de qué manera se puede beneficiar y a partir de eso creamos una técnica de intervención o escogemos las técnicas de intervención que sean más adecuadas para este tipo de paciente. Por ejemplo, a mí cuando estaba en la carrera en medicina, hace como 2 días, no nos crean, se rieron horrible como si estuviera súper viejo, pero bueno, a mí lo que me funcionaba era los esquemas, ¿no? Yo soy sumamente visual, entonces yo hacía esquemas como estos que ven aquí en la pantalla y a mí me funcionaba mucho mejor que estar lee, repite, ¿no? Como cuando aprendíamos las tablas de multiplicar. Toda la noche repitiendo la tabla del 2 hasta que tu papá te soltaba un trancazo y al día siguiente entrabas a la escuela, te preguntaban la tabla del 2 y no te sabías la tabla del 2, ¿no? Y pues peor frustración. Entonces, a eso se refiere este modelo, crear como a partir de nuestra forma de aprendizaje la manera en la que podemos rehabilitar a una persona e inclusive utilizar técnicas para nosotros mismos. Este esquema que ustedes ven aquí es única y exclusivamente un ejemplo para que ustedes vean el tipo de esquemas que nosotros utilizamos para rehabilitar a alguien, por ejemplo, en el lenguaje. Evidentemente este no es el foro y no tenemos tanto tiempo como para hacer el ejercicio, pero es un modelo que ven en pantalla, es un ejercicio que se hace para personas con demencias que ya no recuerdan el nombre de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? Pues sabemos que es una botella y le preguntas a una persona con demencia y no va a saber. Entonces, ¿qué hacemos? Ponerle una imagen, una flashcard, y a partir de esa imagen utilizar su memoria y su identificación visual y a lo mejor podemos como sustituir el habla con una situación mucho más visual. Es solo un ejemplo dentro de los muchos que hay para rehabilitar en este caso. El modelo factorial tiene un enfoque mucho más psicométrico, que es mucho más de los psicólogos. Divide el procesamiento cognitivo en componentes, pero estos son derivados mediante un análisis de factores. Entonces tenemos 7 factores neuropsicológicos que podemos utilizar para la rehabilitación. Este modelo no me va a meter mucho porque es más de psicología, pero es importante que ustedes lo conozcan. El modelo clínico, que sí es muy específico de lo que hacemos en el hospital, que surge de la interacción de la perspectiva tanto de la psicología cognitiva, de la neuropsicología y del análisis detallado de las funciones alteradas en personas con alteraciones neurológicas. Entonces está involucrada en realidad toda la neurociencia. Las neurociencias también incluyen a los neurólogos, otro tipo de médicos, trabajo social, psicología, etc. Lo mismo que las anteriores, este modelo supone que la atención, la memoria, la función ejecutiva y las otras funciones mentales superiores pueden dividirse en subcomponentes y esto lo hace más asequible al estudio. Finalmente está el modelo ecológico o funcional, que implica la descripción de cómo estos procesos cognitivos participan en la realización de actividades de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos planeando un viaje y es un viaje en familia y entonces hay que ver dónde nos vamos a quedar, si nos vamos a ir en avión, si nos vamos a ir por vía terrestre, cuánto dinero tenemos que llevar, quiénes iban a ir, quiénes no van a ir, alguien se regresa antes, en donde vamos a comer, ¿no? Todo este tipo de cosas. Esto se refiere a función ejecutiva, ¿no? Tenemos que planear, organizar la información y pues de alguna forma manipularla para que todo salga bien, para que lleguemos a un objetivo. Pareciera como muy tonto o muy sencillo algunos de los ejemplos, pero cuando nosotros nos enfrentamos a pacientes lesionados cerebrales, este tipo de cosas que para nosotros son como muy sencillas,
definitivamente el paciente no las puede hacer. Entonces lo tenemos que llevar como desde el principio, como si estuvieran aprendiendo nueva. Las perspectivas de la rehabilitación cognitiva no solamente es como el análisis científico, ¿no? Como el hecho de que nosotros podamos estudiar o ver a una persona, sino que también pues llegar al objetivo de la rehabilitación, que es que el paciente se reintegre a su vida cotidiana, ya sea a la parte académica, a la parte laboral, a su familia o a una comunidad como tal. Entonces tenemos diferentes perspectivas con respecto a esto. Para que nosotros podamos trabajar, existe una base cerebral orgánica específica que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la forma a través de la cual nosotros vamos como a estimular al cerebro para que se produzca esta recuperación neurológica, ¿no? Como un recableado, ¿no? Entonces, como ustedes ven en la diapositiva, incluye aspectos como cambios en las proteínas de nuestro cerebro, en algunos otros componentes, inclusive en nuestros genes, ¿no? Que van a hacer que se hagan como mayores redes neuronales y a partir de la estimulación, no solamente a través de la intervención farmacológica, y de esta manera nosotros crear como un sustrato en nuestro cerebro para que esa intervención pueda funcionar y no solo pueda funcionar, sino que lo que estamos haciendo sea realmente duradero, que pueda permanecer. Porque bueno, podemos utilizar muchas técnicas y a lo mejor les sirve un rato si es que esta persona tiene una enfermedad que no es neurodegenerativa y después se va a volver a perder. Entonces tenemos que estar trabajando de manera constante. Sin embargo, esto a partir de la neuroplasticidad nosotros podemos generar que estos cambios sean mucho más duraderos, si no permanentes, ¿no? Existen dos partes de la neuroplasticidad, una parte que es la recuperación espontánea. No sé si ustedes han estado en contacto, por ejemplo, con pacientes que sobreviven a un evento vascular cerebral, a un infarto cerebral hemorrágico o isquémico, y pareciera que en las primeras etapas, ¿no? Inclusive cuando estén en el hospital, parece que van muy bien y se recuperan como de forma espontánea. Eso es como un periodo de ventana que hay en nuestro cerebro que funciona como un amortiguador. Y bueno, sí, pareciera que están recuperándose y después viene una caída grave, ¿no? Viene una disminución importante de la funcionalidad. Entonces, esto quiere decir que la neuroplasticidad entró como en un primer momento, logra hacer una parte y después pues se ve sobrepasada por la lesión. Posteriormente nosotros podemos estimular esta neuroplasticidad para que los cambios sean duraderos, como les comentaba más adelante. Existen muchos procesos neurofisiológicos que permiten que el entrenamiento prolongado de las funciones mentales superiores nos lleve a la recuperación. Es decir, nuestro cerebro es plástico, así se llama. Plástico quiere decir que antes se creía que nacíamos con una cierta cantidad de neuronas y ya, ¿no? O sea, no pasamos de ahí, ya no había como regeneración neuronal, ya no había más recableado y no. A últimas fechas, con las nuevas investigaciones, sabemos que hay células madre, hay células totipotenciales por ahí todavía en cerebro que sí se pueden todavía diferenciar en neurona específica y de esa manera tener mayor función cerebral. Ustedes han oído hablar también que durante nuestro neurodesarrollo hay dos periodos críticos que se llaman podas neuronales. Las podas neuronales son alrededor de los 11 años y después viene una después en la adolescencia. Se llama poda neuronal porque tenemos las neuronas, que es una célula, y los cablecitos, que son los axones, y de ahí salen como muchas espinas. Seguramente han visto un esquema de la neurona. Se podan las espinas, no se podan la neurona, ¿no? O sea, no es que llegue un jardinero y ya truene ahí todos los cables y ya valió, ¿no? No, lo que se podan son las espinas, y las espinas son las que van ahí como tejiendo la red entre todo nuestro cerebro. Si bien sí perdemos neurona, ¿no? Funcional en esos dos periodos críticos, eso no quiere decir que vamos a tener problemas después cognitivos o ser proclives a una enfermedad psiquiátrica o neurológica. Eso es para hacer espacio para que todo lo demás que viene después pueda encontrar como un lugar que sea funcional. No así, por ejemplo, cuando tenemos un infarto cerebral, un traumatismo craneoencefálico, una enfermedad autoinmune,
que sí va a tronar la neurona y ya no hay forma de recuperarla más que a partir de la neurona funcional, ¿no? Lo que quedó, ¿ok? Estas son las variables que intervienen en la recuperación en la función cognitiva. Espero que se vea, que está muy clara la diapositiva. Tiene que ver, por ejemplo, la forma de instauración de la enfermedad, si es que tenemos una situación neurodegenerativa o fue un poco más progresiva o fue súbita, ¿no? Tiene que ver la gravedad de la lesión, la localización de la lesión en nuestro cerebro, que también estábamos anteriormente, ¿no? O sea, el nivel prelesión y nuestra reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como esa parte, esa habilidad que nosotros tenemos previa a tener una lesión, una enfermedad psiquiátrica, que no se relaciona directamente con la inteligencia, pero sí con la eficiencia de nuestras funciones mentales y con la estimulación que tuvimos cuando éramos niños. Entonces, evidentemente, una persona que no ha sido estimulada por cualquier circunstancia cuando fue niña, después no va a tener una reserva cognitiva tan adecuada. Y entonces nosotros no vamos a poder utilizar ese sustrato para pues, rehabilitar de una forma mejor. Existen otros factores, está la edad, está el género, la conciencia del déficit, difícil en los pacientes con patología psiquiátrica porque no son conscientes muchas veces de lo que les está pasando, diferente de una enfermedad neurológica, ¿no? Existen muchos principios para que nosotros podamos ver o hacer un programa de rehabilitación. Los más importantes son los que ustedes ven en la diapositiva. Siempre nos tenemos que basar en un modelo teórico porque es como la pauta de inicio para organizar nuestra información a partir del paciente. Siempre utilizar tareas organizadas de forma jerárquica. Y esto lo han visto ustedes en la práctica. Si nosotros presentamos una tarea sumamente compleja, esto no va a funcionar. Nos tenemos que ir con tareas mucho menos complejas, más sencillas, muy cotidianas, e ir aumentando la complejidad, de las tareas para que el paciente pueda ir como a la par de nosotros. Dar oportunidad para la repetición, aunque sabemos que la repetición como técnica no es lo mejor para el aprendizaje. Volvemos como a la parte de las tablas de multiplicar, ¿no? Las repetimos y las repetimos y las repetimos. Y yo estoy seguro que si ahorita me paro y le pregunto a alguien cuánto es 7 por 8, va a empezar a hacerle así, o va a voltear a ver al de al lado, o me va a decir otra cifra que no lo es. Porque definitivamente a través de la repetición no aprendemos, ¿ok? Fundamentar el tratamiento en los datos de la evaluación, es decir, siempre tenemos que tener un basal de evaluación, y no, esto tampoco funciona. Evidentemente tenemos que ser sumamente flexibles a las demandas de los pacientes y no ir corriendo, tanto de los pacientes como de la familia, y pues finalmente adaptar todas las técnicas o todo lo que el paciente aprende dentro del laboratorio a sus situaciones de la vida cotidiana. Ahora, ¿qué necesitamos para empezar un programa? Evidentemente tenemos que conocer el proceso dañado, el grado de deterioro y las habilidades que están todavía indemnes o conservadas en la persona. Para eso es la evaluación, para eso hacemos los tests y las baterías neurocognitivas. Necesitamos un modelo de procesamiento cognitivo, es decir, una teoría, una hipótesis sobre la naturaleza del daño y sobre el efecto de las intervenciones específicas. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto cerebral, vamos a decir en parietal izquierdo, y entonces se fregó toda la función del lenguaje expresivo. ¿Servirá de algo que yo le haga una batería muy completa o me centro solamente en un test de lenguaje? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podría yo hacer? Solamente el de lenguaje. Ok, pues no. O sea, definitivamente tenemos que tamizar toda la función cognitiva. Si nos vamos solamente con lo del lenguaje, pues las ligas hacia otras funciones nos las vamos a perder, como por ejemplo la memoria, y la memoria es fundamental para el lenguaje. La atención es fundamental para el lenguaje. Si nosotros ya tenemos una lesión específica, por ejemplo, un infarto cerebral única y exclusivamente en el área de Broca, que es una de las áreas motoras del lenguaje, ahí sí, solamente nos vamos a hacer un Boston. El Boston es un test que nos sirve específicamente para valorar afasias, las alteraciones del lenguaje de ese tipo. Ahí sí. Depende mucho de cómo nosotros estemos evaluando a nuestros pacientes. Les pongo en la pantalla algunos de los instrumentos que utilizamos en el hospital. El test de Barcelona, que es un programa integrado de exploración neuropsicológica que tamiza toda la función mental.
Es muy padre, solo que es muy largo y se necesita entrenamiento. El Neuropsy, que seguramente conocen ustedes, que es de creación mexicana. El Banfe, que también es de creación mexicana, muy importante. Aquí está el Banfe 2, que porque ya está medio viejita la diapositiva, pero ya tenemos un Banfe nuevo. Está carísimo, por cierto, pero bueno, es otro rollo. El STRUP, el test de 2 de atención, que es buenísimo para los pacientes con déficit de atención, entre otros. ¿Cuáles son nuestras estrategias para rehabilitar? Podemos utilizar compensación, podemos utilizar reentrenamiento, sustitución y reorganización. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Stephen Hawking? Este hombre que estaba, no me acuerdo si era esclerosis múltiple o lateral amiotrófica, estaba sumamente mal, ya postrado en la silla de ruedas, que era un dispositivo electrónico muy padre, ¿no? Y bueno, pues él tenía todo el dinero del mundo. Lo que hacía era sustituir su función del lenguaje a partir de este dispositivo electrónico. Entonces, esta es una de las estrategias de rehabilitación. Estaría padrísimo que tuviéramos como este tipo de recursos para todos nuestros pacientes, ¿no? Pero pues definitivamente no podemos hacerlo. Entonces utilizamos otros, como son la compensación, el reentrenamiento y la reorganización de función. El reentrenamiento se centra en la recuperación de la función a través de un entrenamiento directo sobre el proceso disfuncional, lo que yo les preguntaba hace rato. En este reentrenamiento sí nos vamos a ir específicamente en la función mental lesionada y una vez que la encontramos, pues intervenimos de manera directa. La compensación es a través de la reorganización de procesos, es decir, vamos a agarrar otro proceso, por ejemplo, si está lesionado el lenguaje expresivo, pero nos sirve perfectamente bien la memoria, entonces agarramos la memoria y a partir de la memoria podemos rehabilitar de manera compensatoria algunas partes del lenguaje. Y así nos podemos ir con el resto de la función cognitiva. Luego está la sustitución, que era la que veíamos con el ejemplo de Stephen Hawking. Y esto es un cuadro comparativo para que ustedes vean cómo es de manera como simultánea, cómo funciona la recuperación-restauración en comparación con la compensación-sustitución. Las primeras, recuperación y restauración, son mucho más útiles en niños o en personas más jóvenes, porque son más próximas a la lesión. La compensación-sustitución es más en adultos cuando la lesión ya está establecida, cuando estamos lejos de ella. Existen diferentes técnicas de aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje directo, el aprendizaje de procedimientos y el aprendizaje sin errores. El chiste con las técnicas de aprendizaje es que tenemos que llegar a una cosa que se llama aprendizaje significativo, ya sea con la técnica que sea, pero que esa cosa que aprendimos sea duradera y no se olvide, no se vaya a ningún otro lado. ¿De acuerdo? Aquí entraba lo que les mencionaba hace rato. Unos aprendemos de forma visual, otros somos más auditivos, otros nos tenemos que estar moviendo para aprender y entonces hay alguien que está todo el tiempo con la mano así, pegando con el lápiz, etcétera, o tarareando una canción. Eso tiene que ver con la forma en que cada uno de nosotros organiza su información y se organiza a sí mismo para aprender, ¿no? O sea, no le digan al niño, deja de estar cantando mientras estudies, ¿no? Porque eso le va a quitar la organización en su cerebro y le va a quitar la concentración. Digo, si está cantando reggaetón, por supuesto, denle un trancazo. Pero si está cantando otra cosa, pues no hay problema. Esta es una tabla para que vean también algunas de las definiciones. Insisto, les dejo yo la presentación para que ustedes la vean. Por cuestiones de tiempo no la voy a ver toda. Es muy importante el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque nos ahorra muchísimo tiempo, nos ahorra espacio y nos ahorra recursos. Y la mayoría de nosotros trabajamos, si no es que todos, en una institución de salud pues del gobierno, ¿no? Entonces, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, si utilizamos rehabilitación cognitiva grupal, es mucho más útil que utilizar la individual, que nos va a llevar mucho más tiempo. Además, mejora la socialización, mejora la conducta, posibilita la utilización de ejercicios de recuperación de una forma como mucho más específica y facilita la adquisición de conciencia sobre el problema, además de permitir la evaluación de las reacciones en el sujeto en un contexto, y hay muchas pruebas que las podemos hacer en grupo. El D2, por ejemplo, el test de atención, lo podemos hacer grupal, no se lleva más de 10 minutos. El apoyo familiar es importante, ¿no? Como les comentaba anteriormente, es
pues importante, es relevante involucrar a la familia, porque esto va a disminuir emoción expresada, va a disminuir culpa en los familiares también, y pues es la base de la red de apoyo de cualquier persona, ¿no? No solo el acompañamiento. La parte de neuropsicología, Rosa, por cuestiones de tiempo me la va a tener que saltar, pero sí quiero que vean este esquema, que es un ejemplo de cómo trabajamos mediante este modelo. Entonces resulta que tenemos un traumatismo craneoencefálico en un paciente, se genera un daño cerebral primario, ya sea por una contusión, por una hemorragia, por isquemia, ¿no? Y entonces va a haber diferentes alteraciones. Una alteración psicológica, que puede ser depresión o ansiedad, alteraciones físicas por la misma lesión, alteraciones motoras o sensoriales, y una perturbación psicosocial, por ejemplo, aislamiento, pérdida del trabajo, de relaciones familiares, entre otras cosas. Nosotros entonces escogemos a través de la entrevista una serie de tests, de pruebas para poder valorar a esta persona y concluimos que la alteración cognitiva que tiene es un déficit en la memoria. Una vez que nosotros identificamos todas estas alteraciones, entonces podemos desarrollar un programa individualizado de rehabilitación y evidentemente lo que queremos generar es un cambio de conducta, es un cambio en la personalidad de este individuo para que todo lo que aprenda pues lo ponga en práctica y se reintegre a su comunidad, a su familia, a la parte académica o a la parte laboral. Entonces, este esquema lo que hace es poner de forma gráfica y de forma muy sencilla todo el proceso desde que entra el paciente con nosotros, pues desde la evaluación hasta el objetivo que es la rehabilitación. Y bueno, evidentemente lo que tenemos que hacer es pues estimular y rehabilitar todo lo que está mal. Entonces tenemos diferentes tipos de técnicas, por ejemplo, la estimulación temporoespacial, que se realiza para favorecer la orientación temporal, espacial, de memoria, etcétera. Lo podemos hacer de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en la temporal, reconocer parte del día, la hora, etcétera. Lo que hacemos en la entrevista con orientación, reconocer el lugar o repasar la información personal cuando necesitamos una situación autobiográfica. También podemos estimular la percepción y las nocias, ¿no? A través de la discriminación visual, auditiva, táctil, un poco lo que veíamos anteriormente. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, en la discriminación visual, reconocer y señalar, en la identificación y reconocimiento de imágenes, encajes, ¿no? Si ustedes ven, son técnicas lúdicas. Y entonces lo que utilizamos en el hospital es esto, a partir de técnicas lúdicas, de cosas como juegos de mesa, como cosas que podían ver a lo mejor en una ludoteca, utilizadas en adultos, ¿no? Podemos rehabilitar a las personas y es mucho más sencillo porque el adulto se aburre muy rápido, ¿no? Y entonces si lo ponemos a hacer cosas en lápiz y papel, te va a aventar el crucigrama y va a decir, yo no quiero hacer esto. Pero si lo estimulas con estas cosas, se siente como más en confianza y es más útil la rehabilitación. Estos son otros ejemplos, como por ejemplo el reconocimiento de rostro, la identificación de las partes del cuerpo. Yo sé que para algunas personas o para ustedes sonará como tonto, ¿no? Pero definitivamente para nuestros pacientes no lo es, ¿no? Y nosotros tenemos que ponernos al nivel del paciente para que generemos empatía y una buena relación. Si no, esto no va a funcionar. Podemos hacer el clásico del reloj, los recorridos con rompecabezas, entre otros. Las praxias también son importantes a través de la rehabilitación con tareas de dibujo, construcción de modelos, ejecución de órdenes, gestos, mímica. Inclusive hay un curso muy padre que es con los Legos, sí saben lo que es un Lego, ¿no? Que son estos bloques para construcción. Bueno, pues la compañía Lego lo que hace es diseñó un curso específico para nosotros los terapeutas para poder rehabilitar única y exclusivamente con Legos. Cuesta una millonada, entonces por supuesto no lo he tomado, pero pues me voy a salir a volantear a ver si lo puedo tomar, ¿no? Estaría muy padre. También a través de la rehabilitación de la atención, en la memoria, esto es importante que ustedes lo conozcan, cómo está formada la memoria, ¿no? Rehabilitamos a través de la repetición inmediata, del reconocimiento, del recuerdo diferido o de los hechos remotos. Esto sirve muy bien para demencias y para pacientes del espectro autista. En espectro autista, además, pues lo que más rehabilitamos es lenguaje, que es el próximo, lo que viene en esta diapositiva. Imagínense que el lenguaje es una de nuestras funciones mentales más complejas.
Entonces, hablar del lenguaje es como hacer todo un taller. Ustedes ven en la diapositiva muchas de las cosas que incorporan o que forman el lenguaje, como la descripción, la fluidez verbal, la evocación, etcétera, etcétera. Cada una de ellas tiene una forma de rehabilitarse. Es por eso que es importante la evaluación, para saber cuál de estas está mal y cuál podemos rehabilitar y cuál no. La lectura, la repetición verbal, la verbalización, el cálculo, inclusive el procesamiento de la música es parte del lenguaje. La función ejecutiva, que es la función más compleja que tenemos en nuestro cerebro, que tiene que ver con el automonitoreo, la organización, la planeación, la empatía, todo lo que es más complejo, la síntesis, la abstracción, nuestro juicio, la capacidad de decisión, de saber qué sí nos beneficia y qué no. Inclusive la conciencia de nuestros propios déficits. Y podemos hacer muchas cosas también. ¿Okay? Por cuestiones de tiempo, esto es lo que yo tenía que comunicarles. Espero les haya gustado. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda, pregunta, queja o amenaza. Y pues si necesitan algo, estoy en el Hospital Fray Bernardino en el servicio de rehabilitación. Gracias a ustedes.